No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Como venezolana, como ser humano, para mí la noticia más importante de este año se dio hace muy poco con la sentencia a los sobrinos de la esposa del presidente de Venezuela, sentenciados a 18 años de cárcel por este tema de tráfico de drogas. Muchos esperaban cadena perpetua, han dado 18 años sin beneficios y yo creo que es un hito importantísimo para la situación de Venezuela. Lamentablemente, si me preguntas cuál es el balance de este año, yo creo que el gobierno se ganó la pelea de este año. Lamentablemente, por sobre los muertos de nuestros adolescentes, creo, con todo el dolor, que se la ha ganado la pelea el gobierno este año. Pero el año que viene es muy importante porque hay elecciones presidenciales, hay figuras importantes y fuerzas en el exilio que están tratando de gestar una nueva ola política que ayude a salir de la situación tan terrible que está. Dijiste algo muy importante, muy doloroso, pero es muy cierto. A mí en su momento me tocó hablarlo con Ledesma, no le gustó, pero no sé, yo estoy muy de acuerdo contigo y que quisiera escuchar a ustedes dos. Se ganó el gobierno venezolano este año. Duela a quien le duela. ¿Están de acuerdo ustedes? Totalmente. Y de hecho hay algunos, por ejemplo, la desactivación de Leopoldo López, ¿no? O sea, la fiereza con que Leopoldo López y Lilian Tintori estaban en los medios y denunciando, por ejemplo, han desaparecido. Esa es la realidad. No sabemos nada ni de Leopoldo ni de Lilian. Y bueno, la batalla de la Asamblea Nacional Constituyente, al final la ganaron. El Parlamento venezolano legítimo está desaparecido. Y lamentablemente han ganado porque en el trabajo sucio, en el trabajo de la propaganda, bueno, se manejan muy bien y lamentablemente a pesar del gran esfuerzo y por ver algo positivo como el Despacito, el mundo yo creo que ha cambiado su percepción de Venezuela. Yo creo que este año también ha sido el año en el que casi todos los gobiernos, en Europa por ejemplo, y esta semana con el premio Sájarov se comprueba, ¿no? que yo creo que Europa, España, Estados Unidos han tomado mucha conciencia de que el gobierno venezolano no es un gobierno democrático, ¿no? Pero aún así eso, ellos van ganando, ¿no? Y queda mucho por pelear en el 2018, ¿no? Increíble que todavía se siga peleando por la ruta electoral, ¿no? La ruta democrática. Gobernadores arrasaron, alcaldías, bueno, ya ni participaron, es decir, por donde lo veas. Además que todas las condiciones de aquí en adelante las sigue poniendo el gobierno. Entonces, para las presidenciales, si no van como yo quiero que vayan, si no fueron como fueron en las de alcaldes recientes, entonces también yo voy a ponerles otras condiciones. Y no solamente eso, sino también que pasa el madurismo por un momento clave, donde se pueden dar el lujo de decir, yo creo que si vamos mañana a elecciones, podemos ganar la presidencia, porque está desarticulada también la oposición. No hay una unidad, no hay claridad en los candidatos, no hay claridad ni siquiera en el liderazgo. Y tenemos ahora el líder a los ojos del mundo tal vez más claro, se les escapó y está ahora de gira por el mundo tratando de llevar un mensaje de unidad dentro de la diáspora. Entonces, el esfuerzo está en unir a los venezolanos del exterior. Pero desde afuera se puede hacer algo así tan contundente. Lo estabas diciendo tú muy bien, o sea, ya tomó conciencia del mundo a otro nivel, ¿no? Europa, Estados Unidos, pero... Yo esperaba mucho más. Las presiones que ha habido no han tenido una gran repercusión. Yo por ejemplo, de la marcha de la fiscal, de Luisa Ortega. Todo el mundo pensó que con la salida de Luisa Ortega... Y con la marcha de Ledesma, pero realmente da la sensación de que ellos les han dejado, hasta en eso han controlado, que parece como si les dejaran ir, porque realmente hay una desactivación, ¿no? Sí, o sea, al final, porque no sé por qué, esto ya no tiene que ver con periodismo, es una percepción personal, pero me parece que algunas fugas como que están planeadas, como me parece increíble que Ledesma haya podido salir como salió, sin que el gobierno venezolano supiera. Es que además recuerda mucho a Cuba, ¿no? Porque Cuba siempre ha jugado con eso de te dejo ir cuando yo quiero. Exacto. Y cuando sé que no vas a hacerme el daño que me podías hacer si hubieras salido en otro momento. Yo creo que hasta en eso lo pueden tener calculado, ¿no? Es que si no lo tienen calculado, igual el discurso es ese. ¿Estás de acuerdo? Es decir, la reacción de Maduro. Y ustedes la vieron, ¿no? Cuando Maduro incluso se mofa de Ledesma y diciendo a los españoles que cuidado con el vampiro, no sé qué tantas cosas.
No me parece la reacción de un ofendido Maduro que se le escapó Ledesma, para como es Maduro, ¿no? Pero es que si estuviera ofendido, igual sus asesores de Cuba... Dice, no te veas ofendido. Claro, muestra que lo dejaste ir. Esto es una cosa perversa, Fernando, perversa, lo que está pasando en Venezuela. Pero mira una cosa, sí, tal vez es cierto que no sabemos qué tan calculados son esas salidas, pero tal vez las consecuencias de esas salidas, las denuncias internacionales que iban a hacer, yo creo que a cierre de año como estamos ahora, era para que ya hubieran tenido algún impacto más grande. De acuerdo. Lo que hacía Ledesma llevando unas denuncias a la OEA. Luisa Ortega decía que llevaba pruebas clarísimas, flagrantes de cómo Maduro está inmiscuido en el narcotráfico. Y no hemos visto una condena, una sentencia, un pronunciamiento siquiera de la comunidad internacional. El vicepresidente está en la lista de la OFAC. Así es. Pero además de eso, ¿qué ha pasado? Sanciones de parte del Departamento de Estado, de algunos otros países que se han sumado a las mismas, pero por eso yo les preguntaba. Yo a veces me pregunto si es que la comunidad internacional está esperando, como es el vicio de nuestros países, un solo interlocutor. Porque es que a título individual, en distintas instancias, por distintos ámbitos, hay cómo pronunciarse de forma más contundente en relación a Venezuela. Pero si siguen, mira, olvídate del juego del diálogo de parte de la oposición, de una parte, a ver, voy a ser muy claro con mis palabras, de una parte de la oposición política venezolana, para que quede bien clarito, porque los opositores también hay quienes no son políticos, entonces, de una parte de la oposición política venezolana jugando al diálogo en República Dominicana, pero, y olvídate, eso es lo que menos me preocupa, que estén participando cancilleres de otros países a estas alturas, están cayendo en el mismo juego, facilitándolo y participando del mismo, entonces, esa percepción, ¿qué tan profunda realmente es? ¿Qué tan profundo es el cambio realmente? Porque, digo, si ya vamos a cerrar filas, no tenemos nada que ir a hablar y sentarnos y participar de algo que no ha dejado fruto. Es que además las declaraciones de los últimos días de Maduro dejan claro que, bueno, que era evidente que el diálogo de República Dominicana no iba a ningún lado, ¿no? Pero ahora cuando está poniendo condiciones, como decía el compañero, para las presidenciales, se ve que es que no quieren negociar nada. Lo que sí me parece relevante y lo que una vez más ellos consiguieron es que la calle se parara, se enfriara. Al enfriarse la calle, Venezuela sale de las portadas de los diarios mundiales. Y ese pasito adelante, por la parte positiva que decíamos antes, de que la comunidad internacional había empezado a mirar de otra forma, pues de momento se enfría y entonces, bueno, esto de la actualidad, mejor que nosotros cuatro no lo sabe nadie, que si dejan de hablar de un tema, pasamos a otro y Venezuela se olvida para que Maduro y sus compinches sigan haciendo lo que les dé la gana, ¿no? Sí, pero mira, mirando tal vez por el lado amable, yo creo que sí hay algo que ha cambiado recientemente y es que el régimen se ha visto más a gatas para conseguir un poco más de efectivo, para tener salida de cash. Se ha tenido que inventar, sacarse del sombrero una criptomoneda que nadie sabe cómo funciona, nadie sabe cuánto vale, ni cómo se intercambia, es increíble. Y también cómo están tratando de feriar en los mercados que sea las acciones que sea por un gobierno que no tiene respaldo en bonos. Y yo creo que eso sí es importante porque una cosa es que tú no tengas salida por los precios del petróleo, pero otra cosa es que tus bonos de respaldo de tu casa de gobierno no valgan en el mundo. Y yo creo que eso sí puede hacer una diferencia. Sí, por ahí se supone que, y yo siempre lo decía, lo planteábamos en alguna de las mesas, ¿cómo enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro? ¿Como un gobierno o como un grupo mafioso? ¿No? A los grupos de mafia con tantos señalamientos que hay de vínculos con narcotráfico, ojo, los hay, lo sabemos. Bueno, acaba de haber una parte sentencia. De Estados Unidos, acaba de haber una sentencia con los, como les llaman, narcosobrinos, 18 años. ¿Qué es lo primero que se hace para terminar con un grupo de narcotráfico? Pues cortar el flujo de capitales, ¿no? Pero me parece que en este lado Estados Unidos todavía está jugando a que puedan tener acceso a capitales, estamos hablando precisamente de petróleo, ¿no? ¿Por qué no terminamos entonces de comprar petróleo? ¿Por qué no terminamos entonces de cortar ese flujo de capital, que es el que lo tiene como si fuera no sé cómo le dicen ustedes, un popote, un pitillo, le dicen, bueno, ahí respirando bajo el agua, y es Estados Unidos el que le está dejando. No sé si les recuerda esto, por hacer una comparación con Al Capone. Al Capone al final no cae por sus crímenes, sino por impuestos, por la economía, ¿no? Al final, a lo mejor, siendo un poco maquiavélicos, en el fondo tendríamos que enfocarnos más
en esa punta que la falta de derechos humanos, ¿no? O sea, por la vía de los derechos humanos, de la anuncia de los derechos humanos, no se está consiguiendo ningún avance. Sí, pero todavía nos quedamos cortos, y yo creo que es porque, aunque los gobiernos tratan, aunque sea infructuosamente, de poner sanciones, se quedan cortos en que, por ejemplo, dicen, vamos a incluir estos funcionarios en la lista de la OFAC. Bueno, y cortémosles el petróleo. No, porque yo no le puedo decir a las compañías privadas qué hacer como gobierno. Bueno, entonces vamos a cerrar. Estados Unidos puede hacerlo, y las reservas de petróleo que hay en Texas le alcanzan a Estados Unidos y le sobran para poder hacerlo, ¿eh? Sí, además, o sea, con ganas, ¿me el entiendes? porcentaje del petróleo que usa Estados Unidos con respecto al que le compra a Venezuela, sí, no se justifica comprárselo, no es necesario hacerlo, pero lo sigue haciendo igual. Tenemos bombas de gasolina o estaciones de servicio en Estados Unidos, y uno pasa conduciendo y las ve y uno sabe, esa no es la que tiene claro, con el gobierno de Venezuela. Claro. Es que ahí está la ofensa. Pero la gente igual acá, que pone gasolina ahí. ¿La gente va a dejar de poner gasolina? Qué buen punto ese, ¿eh? Creo que ya debemos de pasar a una conciencia que no sea gubernamental, que no sea partidista, que no sea política, sino una conciencia personal. ¿A qué me refiero? Podríamos dejar de comprar en gasolineras. No estoy llamando a eso, ojo, no me vayan a acusar después. Pero hay acciones y movimientos. Pero es aterrizarlo, y es lo que hicieron los jóvenes en las calles en Venezuela. Decir, no, ya que no pudieron los líderes, ¿qué tal si nosotros tomamos acción en esto? Accionemos, claro. En cualquier caso, hasta eso tiene un rédito político. Cualquier política del gobierno americano agresiva en asfixiar económicamente, luego lo va a recuperar el gobierno de Maduro para decir que todos los problemas vienen. Sin embargo, si internamente le funciona. Si es a nivel de calle, tristemente. ¿Cómo nos falla eso, no, a los seres humanos? Que siempre estamos pendientes de que dijo la OEA y que dijo no sé cuál y no sé qué otro, y en la casa uno sigue colaborando sin estar consciente de lo que se está quejando. Porque tú tienes otra cosa en la cabeza. Si vas a llegar a las estaciones de servicio y tienes una que sabes que tiene nexos con el gobierno de Venezuela y otra que no los tiene, pero la del gobierno de Venezuela está 5 centavos más barata, vas a poner tu gasolina. ¿Y qué porcentaje de los ciudadanos estadounidenses saben que la relación de signo con los... No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Que parece como si les dejaran ir porque realmente hay una desactivación, ¿no? Sí, al final, porque no sé por qué, esto ya no tiene que ver con periodismo, es una percepción personal, pero me parece que algunas fugas como que están planeadas, como me parece increíble que Ledesma haya podido salir como salió, sin que el gobierno venezolano supiera. Es que además recuerda mucho a Cuba, ¿no? Porque Cuba siempre ha jugado con eso de te dejo ir cuando yo quiero. Exacto. Y cuando sé que no vas a hacerme el daño que me podías hacer si hubieras salido en otro momento. Yo creo que hasta en eso lo pueden tener calculado, ¿no? Es que si no lo tienen calculado, igual el discurso es ese. ¿Estás de acuerdo? Es decir, la reacción de Maduro. Y ustedes la vieron, ¿no? Cuando Maduro incluso se mofa de Ledesma y diciendo a los españoles que cuidado con el vampiro, no sé qué tantas cosas. No me parece la reacción de un ofendido Maduro que se le escapó Ledesma, para como es Maduro, ¿no? Pero es que si estuviera ofendido, igual sus asesores de Cuba... Dice, no te veas ofendido. Claro, muestra que lo dejaste ir. Esto es una cosa perversa, Fernando, perversa, lo que está pasando en Venezuela. Pero mira una cosa, sí, tal vez es cierto que no sabemos qué tan calculados son esas salidas, pero tal vez las consecuencias de esas salidas, las denuncias internacionales que iban a hacer, yo creo que a cierre de año como estamos ahora, era para que ya hubieran tenido algún impacto más grande. De acuerdo. Lo que hacía Ledesma llevando unas denuncias a la OEA, Luisa Ortega decía que llevaba pruebas clarísimas, flagrantes, de cómo Maduro está inmiscuido en el narcotráfico. Y no hemos visto una condena, una sentencia, un pronunciamiento siquiera de la comunidad internacional. El vicepresidente está en la lista de la OFAC. Así es. Pero además de eso, ¿qué ha pasado? Sanciones de parte del Departamento de Estado, de algunos otros países que se han sumado a las mismas. Pero por eso yo les preguntaba. Yo a veces me pregunto si es que la comunidad internacional está esperando
como es el... Es increíble. Y también cómo están tratando de feriar en los mercados que sea las acciones que sea por un gobierno que no tiene respaldo en bonos. Y yo creo que eso sí es importante porque una cosa es que tú no tengas salida por los precios del petróleo, pero otra cosa es que tus bonos de respaldo de tu casa de gobierno no valgan en el mundo. Y yo creo que eso sí puede hacer una diferencia. Sí, por ahí se supone que, y yo siempre lo decía, lo planteábamos en alguna de las mesas, ¿cómo enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro? ¿Como un gobierno o como un grupo mafioso? ¿No? A los grupos de mafia, con tantos señalamientos que hay de vínculos con narcotráfico, ojo, los hay, lo sabemos. Bueno, acaba de haber una parte sentencia. De Estados Unidos, acaba de haber una sentencia con los, como les llaman, narcosobrinos, 18 años. ¿Qué es lo primero que se hace para terminar con un grupo de narcotráfico? Pues cortar el flujo de capitales, ¿no? Pero me parece que en este lado de Estados Unidos todavía está jugando a que puedan tener acceso a capitales, estamos hablando precisamente de petróleo, Sí. ¿no? ¿Por qué no terminamos entonces de comprar petróleo? ¿Por qué no terminamos entonces de cortar ese flujo de capital, que es el que lo tiene como si fuera no sé cómo le dicen ustedes, un popote, un pitillo? Sí. Bueno, ahí respirando bajo el agua, y es Estados Unidos el que le está dejando. No sé si pitillo, les recuerda esto, por hacer una comparación con Al Capone. Al Capone al final no cae por sus crímenes, Sino por los taxes. sino por impuestos, la claro. economía, ¿no? Al final, a lo mejor, siendo un poco maquiavélicos, en el fondo tendríamos que enfocarnos más en esa punta que la falta de derechos humanos, ¿no? O sea, por la vía de los derechos humanos, de la anuncia de los derechos humanos, no se está consiguiendo ningún avance. Sí, a lo mejor. pero todavía nos quedamos cortos. Y yo creo que es porque, aunque los gobiernos tratan, aunque sea infructuosamente, de poner sanciones, se quedan cortos. Es en que, por ejemplo, dicen, vamos a incluir estos funcionarios en la lista de... No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Como venezolana, como ser humano, para mí la noticia más importante de este año se dio hace muy poco con la sentencia a los sobrinos de la esposa del presidente de Venezuela, sentenciados a 18 años de cárcel por este tema de tráfico de drogas. Muchos esperaban cadena perpetua, han dado 18 años sin beneficios y yo creo que es un hito importantísimo para la situación de Venezuela. Lamentablemente, si me preguntas cuál es el balance de este año, yo creo que el gobierno se ganó la pelea de este año. Lamentablemente, por sobre los muertos de nuestros adolescentes, creo, con todo el dolor, que se la ha ganado la pelea el gobierno este año. Pero el año que viene es muy importante porque hay elecciones presidenciales, hay figuras importantes y fuerzas en el exilio que están tratando de gestar una nueva ola política que ayude a salir de la situación tan terrible que está. Dijiste algo muy importante, muy doloroso, pero es muy cierto. A mí en su momento me tocó hablarlo con Ledesma, no le gustó, pero no sé, yo estoy muy de acuerdo contigo y que quisiera escuchar a ustedes dos. Se ganó el gobierno venezolano este año. Duela a quien le duela. ¿Están de acuerdo ustedes? Totalmente. Y de hecho, hay algunos, por ejemplo, la desactivación de Leopoldo López, ¿no? O sea, la fiereza con que Leopoldo López y Lilian Tintori estaban en los medios y denunciando, por ejemplo, han desaparecido. Esa es la realidad. No sabemos nada ni de Leopoldo ni de Lilian. Y bueno, la batalla de la Asamblea Nacional Constituyente, al final la ganaron. El Parlamento venezolano legítimo está desaparecido. Y lamentablemente han ganado porque en el trabajo sucio, en el trabajo de la propaganda, bueno, se manejan muy bien y lamentablemente a pesar del gran esfuerzo y por ver algo positivo como el Despacito, el mundo yo creo que ha cambiado su percepción de Venezuela. Yo creo que este año también ha sido el año en el que casi todos los gobiernos, en Europa por ejemplo, y esta semana con el premio Sájarov, se comprueba, ¿no? que yo creo que Europa, España, Estados Unidos han tomado mucha conciencia de que el gobierno venezolano no es un gobierno democrático, ¿no? Pero aún así eso, ellos van ganando, ¿no? Y queda mucho por pelear en el 2018, ¿no? Increíble que todavía se siga peleando por la ruta electoral, ¿no? La ruta democrática. Gobernadores arrasaron, alcaldías, bueno, ya ni participaron, es decir, por donde lo veas. Además que todas las condiciones de aquí en adelante las sigue poniendo el gobierno. Entonces, para las presidenciales, si no van como yo quiero que vayan, si no fueron como fueron
en las de alcaldes recientes, entonces también yo voy a ponerles otras condiciones. Y no solamente eso, sino también que pasa el madurismo por un momento clave, donde se pueden dar el lujo de decir, yo creo que si vamos mañana a elecciones, podemos ganar la presidencia, porque está desarticulada también la oposición. No hay una unidad, no hay claridad en los candidatos, no hay claridad ni siquiera en el liderazgo. Y tenemos ahora el líder a los ojos del mundo tal vez más claro, se les escapó, y está ahora de gira por el mundo tratando de llevar un mensaje de unidad dentro de la diáspora. Entonces, el esfuerzo está en unir a los venezolanos del exterior. Pero desde afuera se puede hacer algo así tan contundente. Lo estabas diciendo tú muy bien, o sea, ya tomó conciencia del mundo a otro nivel, ¿no? Europa, Estados Unidos, pero... Yo esperaba mucho más. Las presiones que ha habido no han tenido una gran repercusión. Yo por ejemplo, de la marcha de la fiscal, de Luisa Ortega. Todo el mundo pensó que con la salida de Luisa Ortega... Y con la marcha de Ledezma, pero realmente da la sensación de que ellos les han dejado, hasta en eso han controlado. De nuestros países un solo interlocutor, porque es que a título individual, en distintas instancias, por distintos ámbitos, hay cómo pronunciarse de forma más contundente en relación. Pero si siguen, mira, olvídate del juego del diálogo de parte de la oposición, de una parte, a ver, voy a ser muy claro con mis palabras, de una parte de la oposición política venezolana, para que quede bien clarito, porque los opositores también hay quienes no son políticos, entonces, de una parte de la oposición política venezolana jugando al diálogo en República Dominicana, pero, y olvídate, eso es lo que menos me preocupa, que estén participando cancilleres de otros países a estas alturas, están cayendo en el mismo juego, facilitándolo y participando del mismo, entonces, esa percepción, ¿qué tan profunda realmente es? ¿Qué tan profundo es el cambio realmente? Porque... digo, si ya vamos a cerrar filas, no tenemos nada que ir a hablar y sentarnos y participar de algo que no ha dejado fruto. Es que además las declaraciones de los últimos días de Maduro dejan claro que, bueno, que era evidente que el diálogo de República Dominicana no iba a ningún lado, ¿no? Pero ahora cuando está poniendo condiciones, como decía el compañero, para las presidenciales, se ve que es que no quieren negociar nada. Lo que sí me parece relevante y lo que una vez más ellos consiguieron es que la calle se parara, se enfriara. Al enfriarse la calle, Venezuela sale de las portadas de los diarios mundiales y ese pasito adelante, por la parte positiva que decíamos antes, de que la comunidad internacional había empezado a mirar de otra forma, pues de momento se enfría y entonces, bueno, esto de la actualidad, mejor que nosotros cuatro no lo sabe nadie, que si dejan de hablar de un tema, pasamos a otro y Venezuela se olvida para que Maduro y sus compinches sigan haciendo lo que les dé la gana, ¿no? Sí, pero mira, mirando tal vez por el lado amable, yo creo que sí hay algo que ha cambiado recientemente y es que el régimen se ha visto más a gatas para conseguir un poco más de efectivo, para tener salida de cash. Se ha tenido que inventar, sacarse del sombrero una criptomoneda que nadie sabe cómo funciona, nadie sabe cuánto vale, ni cómo se intercambia.